Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos haciendo un recuento de... Ya estamos empezando a hablar del cambio de la dinámica de Estados Unidos. Estamos hablando del consumo de droga en Estados Unidos y estamos hablando del negocio de la droga. Cómo empieza a influenciar el cambio del uso y el abuso de la droga aquí en Estados Unidos, y empieza a influenciar el tema del narcotráfico, porque ya vamos a entrar. Todavía no hemos entrado en el tema del narcotráfico de a fondo como lo entendemos que lo vamos a hacer. Pero seguimos un poquito con el recuento histórico, porque es muy importante comprender qué es lo que ocurre en cambios políticos, sociales, económicos, religiosos incluso, porque tiene todo eso, tiene una importancia sumamente profunda en lo que ocurre eventualmente en el tema del narcotráfico, o sea, la famosa lucha contra el narcotráfico. O sea, como les comentaba anteriormente, el problema de la droga no era un drama en Estados Unidos. O sea, se consumía la droga abiertamente, eventualmente, como todo. Acuérdense que la población de Estados Unidos en esa época no era la población que hoy en día. Los medios de comunicación no eran tan extensos, la gente no estaba tan bien informada, entonces no se mantenían cifras tan, certeras como existen hoy en día. Pero ya había un serio problema de consumo que había ido incrementando a través de los años, a través de influencias. Y lo que tiene usted que considerar y estamos hablando siempre del tema de la droga, o sea, concentrándonos siempre en cómo los cambios van afectando. Tiene que considerar que Estados Unidos en 200 años ha tenido muchas influencias, muchas incursiones en situaciones internacionales, las famosas guerras mundiales, primero la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra de Corea, luego la Guerra de Vietnam. Obviamente después vinieron las guerras con Irak, y luego volvió después del 9/11 la guerra con Afganistán y una vez más con Irak. Pero estamos ahora en la época del cambio de los años 50, cuando ya más o menos Estados Unidos había cobrado un nivel importante en la plataforma internacional, la plataforma mundial, porque Europa había caído después de la Segunda Guerra. La mayoría de los países estaban seriamente destruidos y había problemas económicos y no había suficientes materiales para reconstruirlo, alimentos y demás. Entonces Estados Unidos cobra mucha más importancia, porque es uno de los privilegios que tiene Estados Unidos a diferencia del resto del mundo. O sea, el resto del mundo, la mayoría de los países tienen muchas limitaciones, ya sea por distancia, ya sea por fronteras, ya sea por falta de... Pero Estados Unidos tiene dos fronteras nada más. Tiene al sur México y al norte Canadá. Aquí Canadá es... los hermanos canadienses son como los familiares de la otra casa. Son la mejor gente, los que todo el mundo quiere, ¿no? A los canadienses. Pero... y luego México son... el otro país que es interesante y que tiene una importancia relevante, y que cuando hablemos ya del tema del narcotráfico obviamente lo vamos a situar. Pero en ese sentido Estados Unidos está separado individualmente y está protegido por los océanos. Es muy difícil, Estados Unidos nunca ha sido invadido, fuera de las invasiones que ha tenido Estados Unidos por parte de Pancho Villa de México y algunos otros. En realidad nunca ha sufrido grandes cosas, bueno, cuando llegaron los ingleses y demás, pero es muy difícil Estados Unidos que tenga problemas como otros países, que lleguen los tanques. Sí puede haber, obviamente, y en los juegos de videos usted lo ve, en las películas usted lo ve, pero son distancias, son grandes océanos, y el sistema de seguridad hoy en día pues, está mucho más sofisticado. Pero eso le dio siempre a Estados Unidos una ventaja de ser suficientemente, creativo, y entonces toda su economía y todas sus situaciones se refieren aquí. O sea, a comparación de los otros imperios de la historia del mundo, porque mucha gente habla, no, que Estados Unidos está en decadencia, que el imperio. Estados Unidos, su poderío lo tiene dentro de Estados Unidos, no fuera. O sea, influencia mucho, pero no es el imperio romano, no es el imperio griego.
O sea, no son los egipcios, no son los persas, o sea, no están desparramados por todo el mundo. Tienen interés económico por todo el mundo, pero todo está concentrado aquí. A diferencia de los otros imperios que cuando empezaban las revoluciones se les iban mermando y cayendo. Acá no, eso no existe. Entonces, el tema, cuando afecta a Estados Unidos las cosas, generalmente se resuelve aquí adentro. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, es cuando Estados Unidos se levanta económicamente ya mucho más fuerte y empieza a influenciar al resto del mundo, crea programas, digamos, financieros para levantar a Europa, el Plan Marshall, y entonces Estados Unidos crece económicamente. Luego viene la guerra de Corea, que un poco influencia esto, y luego viene la famosa Guerra Fría, que es la famosa guerra contra los rusos, ¿no? Contra el comunismo. O sea, uno de los grandes influencias, y tiene que ver con el tema de la droga, por eso lo menciono, una de las grandes influencias que sí tuvieron un cambio importante después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue el crecimiento de ideologías comunistas. Y por lo tanto, la gente, pues, siempre aquí hay un odio natural a todo lo que es bolchevique, soviético, comunista, o sea, siempre ha habido, es una cosa natural, natural. Y el Partido Comunista aquí tuvo un tiempo ideologías y demás, pero nunca, el americano no se engancha, porque le gusta, porque acá la vida es muy distinta aquí que en otros países. Bueno, pero eso es otra historia, pero sí influencia esta ideología de anticomunismo a la guerra contra las drogas, porque eventualmente se alinea un poco la ideología de izquierda comunista con el consumo de droga, por situaciones políticas, no por realidades, pero por situaciones políticas. Entonces, esto empieza más o menos a molestar en los años 50, después de la guerra de Corea. Acuérdense que Corea se divide y Estados Unidos básicamente mantiene la parte sur de Corea y básicamente la moderniza, y Corea es una potencia mundial hoy en día, pero financiera y económicamente es muy poderosa. Y empieza a influenciar todo eso, el crecimiento económico. Cuando ya llegamos a los años 60, yo creo que esos años fueron claves en la historia, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, porque si usted, y algunos de ustedes, como son muy jóvenes, a lo mejor no recuerdan, pero si ustedes crecieron, como nosotros en la época de los años 60, vieron un montón de situaciones que se desarrollaron en todo el mundo. Los movimientos estudiantiles, los movimientos comunistas, los movimientos de izquierda, los movimientos de derecha, los movimientos financieros, y ocurrieron un montón de cosas importantes, históricas. El hombre llegó a la luna, Apolo 11 llegó a la luna en el 68. Pero ¿qué ocurre? Acá en Estados Unidos ocurren ciertas cosas históricas que tienen referencia, y acuérdense lo que yo he comentado anteriormente, amigos y amigas. Cada vez que hay cambios históricos a través de la línea natural en el mundo de distintos países, las prioridades cambian, las influencias cambian, las políticas cambian y todo esto. Y aquí en Estados Unidos en los años 60 cambian situaciones, porque había una situación económica bastante agradable, bastante fuerte, pero esto no quiere decir que no había pobreza, esto no quiere decir que no había hambre. Siempre Estados Unidos ha tenido esa parte, esa función, ¿no? O sea, no crea que Estados Unidos todo el mundo vive económicamente estable. Aquí también hay mucha pobreza y todo eso, pero en los años 60 era mucho menos, porque los sueldos eran equitativos, los precios eran normales, o sea, no había extraordinario. Entonces había ya un poco más de dinero para divertirse, porque esto es muy importante. O sea, los grandes países, mientras más tiempo tienen de trabajo y de producción y de economía, se divierten más. Y es aquí donde empieza una vez más a incrementar el uso del alcoholismo, que siempre estuvo, ya conocen la historia, pero empieza a incrementar el uso de la droga. Y la droga que más se empieza a consumir es la marihuana. O
gusta. La marihuana aparece por todos lados. Y es normal, digo, nunca desapareció, pero es normal que incrementa el uso de la marihuana. Y el uso de la marihuana se expande, porque se acuerda lo que le comenté, que las drogas siempre estuvieron en la plataforma, en el ambiente americano, o sea, en el ambiente norteamericano siempre estuvieron aquí, o sea, nunca desaparecieron las drogas, pero siempre se mantenían, por las drogas de buen calibre, poderosa, siempre se mantenía a un nivel económico alto. O sea, estaban los ejecutivos, estaban los artistas de cine, los músicos y demás, y ese grupo era el que mantenía más o menos el ambiente, digamos, del consumo de droga. No las adicciones extremas, pero el consumo de droga. Sí había adictos. ¿Se acuerda cuando hablé un poco de Hollywood? Había un gran problema de adicción en Hollywood entre ciertos artistas de cine, porque por el estrés de estar en el set de la película 14, 15, 16, 17, 18 horas filmando, pues a veces no aguantaban y tenían que utilizar anfetaminas, ¿sí, verdad? Pero también se consumían otras drogas como la cocaína, algunos inyectaban heroína para relajarse y obviamente el problema del alcoholismo. Bueno, todo eso era así, pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a los 60 y no solo ya se expande la economía de que ya es más holgado divertirse, sino que ciertas de estas drogas empiezan a llegar a la población? Y aquí hay un cambio muy interesante que ocurre, le digo, en los años 60, que es el comienzo del uso más intenso de la heroína. Y la heroína, ya la voy a hablar más adelante un poquito porque tiene su peculiaridad. Primero que todo, amigos y amigas, la heroína no es una droga que la consume todo el mundo. No es. Es un poco, como que le puede decir, un poco clasista la heroína. No quiere decir eso que sea clase de alto. Sí hay algunos ricos que consumían heroína, pero generalmente la heroína se la consideró de la clase más baja, ¿no? O sea, ¿se acuerda que le comentaba que aquí hubo un gran problema de el uso de morfina, de inyectarse morfina después de la guerra civil? Y eso nunca dejó ese continuo uso de la morfina después de la guerra civil. Y continuó por mucho tiempo. Pero ya cuando llegan a los 60, la gente empieza a experimentar más. Y en ciertos grupos, una vez más, volvemos a ciertas ciudades claves en Estados Unidos, que la heroína empieza a cobrar importancia. Es una razón y una situación económica que se desarrolla. Y le voy a decir por qué. Mire, y esto no ha cambiado mucho en, ¿qué estamos hablando? De 50, 60 años, ¿no? No ha cambiado mucho porque la droga aquí en Estados Unidos siempre fue traída desde afuera. ¿Qué significa eso? Que siempre los que proveen la droga, que la proveían y que la siguen proveyendo, siempre son extranjeros, lo que le da a ciertos nacionalistas norteamericanos, el argumento de que la gente se droga porque viene de afuera por los extranjeros malos, ¿no? Y le echan la culpa, porque la responsabilidad, los seres humanos tenemos una habilidad que cuando no nos gusta algo, nos gusta echar la culpa a alguien siempre. Entonces, ¿se recuerdan cuando hablaba de los chinos? Por eso le hice un recuento histórico a todos ustedes, amigos, en varios momentos. Y disculpen si los aburrí un poco, pero es importante. ¿Se acuerdan cuando le dije que los chinos llegaron a construir el ferrocarril y a buscar las minas de oro y demás? Bueno, los chinos nunca llegaron a nada en Estados Unidos en esa época, pero sí trajeron la cultura de fumar el opio. Bueno, el opio, que es el producto que sale la morfina y la heroína, fuera de las tendencias médicas, siempre fue un privilegio generalmente de parte de los asiáticos. Sí, eventualmente se cultiva en México, porque acuérdense lo que le dije, los chinos los corren a México y en México ellos empiezan a sembrar la amapola, planta de opios, y de ahí empiezan a pasar. Pero la heroína siempre fue algo que venía de afuera, nunca se cultivó aquí en Estados Unidos, en la planta de amapola. Hubo algunos cuentos, hubo algunas experiencias, pero tiene que ver con el terreno, tiene que ver con el clima, tiene que ver con el tratamiento. Además, le voy a decir una cosa,
Si nunca he estado en un plantío de amapolas, es impresionante porque es uno de los trabajos más esclavos que hay en el mundo, conseguir un poquito de la goma del opio de una planta, porque estamos hablando de una planta, estamos hablando de una flor con un capullo que hay que cortar, hay que sembrarlo, hay que cortarlo, las flores se caen, después hay que cortarlo, hay que dejarlo que esa es como una leche, se floree y después con una vajita ahora hay que ir cultivando. Imagínense los miles y miles de flores, de plantas que hay que coger para cargar un kilo de goma de opio. Bueno, he ahí porque la mayoría de los que producen eso son los chinos, por la cantidad. Pero en México también lo hacen y no hay tecnología todavía nunca, a pesar de todos los años, todavía no se ha creado ninguna tecnología que lo haga esto más rápido. Esto hay que hacerlo a mano. Bueno, pero ¿qué pasa? La heroína viene de afuera. Bueno, lo mismo ocurre con la cocaína. La cocaína no viene de acá. ¿Se acuerda que hablábamos de que la cocaína viene de las dependencias de Sudamérica particularmente? Hay algunas islas en el Pacífico que la cultivan, pero la mayor concentración de plantas de cocaína estaban en Sudamérica. Siguen estando. Entonces, había que traer. Entonces, ¿qué le digo con esto? La culpa era de los de afuera. Y por lo tanto, acuérdense una cosa, este país siempre fue un país migratorio, o sea, siempre llegaron gente de todo el mundo. A pesar de lo que algunos estadounidenses odian y quieren mantener la inmigración y critican a la gente, el mundo ha aterrizado en este país y es un país netamente global, a diferencia de muchos países del mundo. Este país netamente global. A pesar de, le digo, de los extrema derecha, de los americanos que creen que Estados Unidos para los estadounidenses, es imposible, porque hay una mezcla de todo el mundo. Usted encuentra razas y gente de todo el mundo, de todas las razones habidas y por haber, con ideologías, con religiones, con todo. Este país es una mezcla de todo. ¿Qué ocurre cuando esa gente llega a este país y no le dan oportunidad de trabajo porque no habla el idioma, porque no sabe la tarea y eso? Buscan, primero que todo se aíslan en ciertos grupos, en ciertas ciudades, en ciertos lugares, y luego buscan formas de sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven si no les dan? Generalmente, amigos y amigas, muchos saben, terminan haciendo labores y tareas que el estadounidense no las quiere hacer. Es aquí el gran cuento que existe hoy en día, que los extranjeros vienen a Estados Unidos y le quitan el trabajo a los estadounidenses. Eso es una mentira, como lo es en la lucha contra la droga. Eso es una mentira. La migración que viene de todo el mundo a Estados Unidos no le quita el trabajo a ningún americano, a ningún norteamericano. ¿Sabe por qué? Porque los estadounidenses no hacen nada de ese trabajo. No existen. Ellos no van a ir a picar las flores, a las plantas, las frutas, no van a subir a los techos, no van a construir. El 90% de esos tipos de trabajo lo hacen los inmigrantes extranjeros. Pero también hay un problema de que no les pagan. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se dedican a cosas ilícitas. ¿Y qué es lo que yo le acabo de decir que existe? Para los chinos y para los asiáticos en generalmente, los chinos, los vietnamitas, los camboyanos, ellos tienen las más grandes plantaciones de opio en el mundo. Entonces el opio, la heroína, siempre viene de Oriente o de México. Igual que lo ocurre en México, cuando la gente no tenía trabajo, ¿a qué se dedicaba? A traer marihuana a venderla. Pero no lo hacían por delincuencia, lo hacían para sobrevivir. Ese es el problema. La gente no entiende eso. Si usted no le da oportunidad a la gente para participar en el negocio, para participar en esto, o no puede porque no entienden el idioma, tienen que buscar otros medios de poder satisfacer sus necesidades y mantener a su familia. Le digo, esto no era narcotráfico, era subsistencia, era sobrevivir. Entonces, la mayoría de estos grupos crean mercados en distintas ciudades muy importantes. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Detroit, Miami. Y entonces este grupo de gente se expande por esto y buscan, ¿qué cree? Buscan lugares donde ellos pueden vivir, establecerse e incluso poder vender su producto. Y en el producto que cae, ¿dónde cae la mayoría de la gente en Estados Unidos? Yo le dije, en una época el consumo más importante de droga lo tenía un cierto nivel económico de la sociedad, pero eventualmente empieza a caer y es donde viven estos grupos
de extranjeros, de migrantes, que se juntan con la gente más pobre de Estados Unidos. ¿Quiénes eran los más pobres de Estados Unidos? ¿Y quiénes siguen siendo en realidad? Porque hoy en día siguen siendo los antiguos estadounidenses, los afroamericanos. Esto es muy importante. Los afroamericanos que, acuérdese, llegaron a esta tierra no como emigrantes. Hay una enorme diferencia entre los inmigrantes que llegaron aquí para buscar trabajo, para aventura y demás, que los afroamericanos. A ellos los trajeron de esclavos y los tuvieron esclavizados por 100 años, más de 100 años, y tuvieron que luchar mucho. Y nunca en realidad se los ha reconocido, a pesar de que existen las leyes, de que hay gente que sí los defiende. Siempre hay un grupo en esta sociedad que los aborrece, que no los permite, que los odia. El racismo es real en Estados Unidos. Entonces esa gente que resulta no poder, es marginal y vive en distintos lugares. ¿Y vive en dónde? Vive en los grandes departamentos abandonados que no vive la gente rica, vive en plantaciones, vive en distintos. Entonces toda esa gente es la que eventualmente empieza a introducir, dentro de esa cultura se empieza a introducir el consumo de la heroína, porque además tenían una situación económica difícil, entonces quieren escapar a la realidad. Y la heroína es súper adictiva, como ya lo hemos comentado, y es súper accesible. Entonces, ¿qué ocurre? La heroína no la venden extranjeros, los extranjeros se la venden a los locales. ¿Qué eran los locales? Eran afroamericanos en ciertos grupos, particularmente, que incluso se asocian en algunas ciudades con la mafia, porque si recuerda, yo le dije que la mafia se establece después de la ley seca, particularmente la mafia italiana y la mafia irlandesa y la mafia judía, se establecen aquí en Estados Unidos y manejan la parte ilegal de la venta de bebidas alcohólicas y también obviamente las drogas ilegales, que era morfina, heroína, cocaína y marihuana. Y bueno, esa gente le vende a esta población. Y como ellos, porque también tienen el problema del racismo, no quieren introducirse en estos barrios, en estos lugares, se lo venden a dealers o a individuos locales, entrepreneurs, si usted lo quiere hablar, negociantes, que empiezan a distribuir la heroína, más que la cocaína y más que la marihuana, a su gente, al afroamericano. Y se crea un gran problema de consumo, de drogadicción, de adicciones independientes dentro de la sociedad afroamericana en barrios muy marginales. Y si usted estudia el narcotráfico de la época de los 60 y los 70, va a encontrar que en esos grupos había un 30-40% de consumo de esta droga. Y para que se dé una idea por qué no consumían, sí había consumo de cocaína y de marihuana, obviamente, pero ¿sabe lo que pasa? Un kilo de marihuana valía, vamos a decir en esa época, $20,000, y si usted lo copaba y lo pisoteaba y todo, podía darle $200,000, que era mucho dinero. Pero un kilo de heroína le podía dar $1 millón, porque la gente se desespera, porque la heroína es desesperante. La heroína tiene, ya hablamos de esto, ¿verdad? La heroína tiene ciertos elementos que no tiene la cocaína y que no tiene la marihuana. Entonces la gente se desespera. Entonces hubo un grupo en esa época, en los años 60, que se distribuye por ciertas partes clásicas de Estados Unidos, que dominaron el ambiente y que de pronto se hicieron de la noche a la mañana por la cantidad de consumo que había dentro de la sociedad afroamericana de nivel bajo, de nivel medio para abajo, se hicieron millonarios. Y eran extraordinarios. Este problema es parte, todavía, no estamos metidos en la explosión, te digo, es parte del proyecto de los 60 que va eventualmente, acuérdese, va eventualmente generar un odio hacia este tipo de gente, hacia el consumo de droga, hacia la gente que vende droga y supuestamente hacia los narcotraficantes, que eran todos locales. O sea, todavía no estamos hablando de
los asiáticos, ni de Sudamérica, ni nada de eso. Estamos hablando de lo local. Y en esa época, estamos hablando del final de los 50, principios de los 60, la distribución la tenían grupos. Y sí había algunas investigaciones que sí se hicieron y continuaron. Pero acuérdense lo que también le dije. La policía en esa época, los años 60, era extremadamente corrupta en muchas de estas ciudades. Y estaban asociadas a estos narcos, porque los narcos, como ganaban tanto dinero, les pagaban a la policía para que no hicieran redadas, para que no hicieran show. O sea, y cuando había algo lo hacían como con la época de la ley seca, hacían show. Pero siempre salían, tenían buenos abogados. Entonces, hubo una época de oro para los afroamericanos que hicieron mucho dinero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerda que yo le dije quiénes controlaban mucha de ese tipo de negocio? Después de la Segunda Guerra Mundial, y después ¿se acuerda de la ley seca de la Segunda Guerra Mundial? Las mafias italianas se ponen muy poderosas aquí en Estados Unidos y ellos controlan mucho del mercado de la heroína. Entonces, ¿qué pasa? Hay una pica, hay un celo entre las mafias italianas y estos nuevos distribuidores de drogas, de particularmente heroína, que son algunos de estos jefes afroamericanos. No eran miles, eran unos cuantos muy distribuidos, pero ganaban muy bien. Además, y esto es clásico, y usted lo debe ver ahora hoy en día con sus narcotraficantes, eran extravagantes, se vestían con plumas, se vestían con abrigos de muchos colores, sombreros extravagantes, los autos más modernos y luego les ponían más cosas. O sea, era una vida demasiado extravagante y exótica, llamaba mucho la atención. Que eso usted también lo debe haber experimentado. Si usted vive en uno de estos países que son narcoestados, lo debe haber experimentado con alguno de estos famosos narcos hoy en día, que andan con sus vehículos muy que andan siempre vestidos muy extravagantes y con sus botas y sus camisas y sus sombreros y sus... Bueno, eso que usted ha experimentado en algunos países del sur, pasó en los años 60 aquí en Estados Unidos, en grandes ciudades, como le digo, como Chicago, Nueva York, Miami, Detroit, Los Ángeles. O sea, y esto generó dentro del gobierno una inquietud y un odio, además de racismo interno, de querer obligar. Le comento esto porque estos son los comienzos de por qué Estados Unidos empieza a centralizarse y a querer acabar con el tema de la droga y decir que vamos a declarar la guerra. Esta es una parte nada más de un pequeño rompecabezas, de pieza del rompecabezas de lo que ocurre en los años 60. O sea, todavía no he entrado porque esto es lo que ya había ocurrido, que ya había pasado de los 50 a los 60. Y que le digo, dura durante todos los 60, incluso hasta los mediados o finales de los 70. ¿No? Muchos de estos grupos que controlaban el negocio de la heroína específicamente era el tema en los afroamericanos, se habían hecho muy muy populares. Y le digo, es apasionante, le sugiero que lea o que vea alguno de estos otros videos que hablan de la historia de esta gente, era interesantísimo. Además le digo que ganaban millones de dólares, no era cuestión de que era un poquito, no, lo vivían. Entonces muchas veces ellos le cuentan historias fascinantes. Amigos, pero esto lo vamos a continuar, porque los años 60 son sumamente importantes para lo que viene en la lucha del narcotráfico después. Un gusto en saludarlos, comentarios son bienvenidos, los espero que nos veamos en el próximo video.